Si aún no hemos tenido la oportunidad de conocernos, permítame presentarme. Mi nombre es Jefferson Hernández y por la gracia de Dios tengo la dicha de predicarles una vez más su bendita y poderosa palabra, a fin de exponerles dos razones por las que debemos alabar y servir al Señor. Pues de acuerdo al pasaje que estudiaremos hoy, y si gusta pueden ponerse de pie para mayor reverencia a la palabra, según el pasaje que estudiaremos hoy, su voluntad es que los suyos lo exalten y se incorporen en su obra. Y por lo tanto, como dice el salmista, la idea es que los hijos de Dios alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Que lo exalten públicamente delante de la congregación y ante los líderes del pueblo. Él transforma ríos en desiertos y manantiales de agua en tierra árida y sedienta. Convierte la tierra fructífera en tierras saladas y baldías a causa de la maldad de sus habitantes. Pero también convierte desiertos en lagunas y la tierra seca en fuentes de agua. Lleva a los hambrientos para que se establezcan allí y construyan sus ciudades. Siembran los campos, plantan viñedos y recogen cosechas abundantes. ¡Cuánto los bendice! Allí crían familias numerosas y sus manadas de animales aumentan. Padre Señor, en esta tarde te quiero dar las gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar tan especial, en donde tú estás realizando obras maravillosas. Gracias por hacernos parte de esto. Y gracias, Señor, porque podemos ser expuestos a tu palabra y mediante tu palabra ser animados no solo a alabarte, pero también a servirte, incorporándonos en lo que tú estás haciendo. Muchísimas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Como pueden observar, y como señala el versículo 31, ahí si usted quiere esté pendiente, voy a ir versículo a versículo. Como señala el versículo 31, el Señor es digno de ser alabado y también exaltado públicamente, uno, por su gran amor. Es decir, porque su amor es grandioso. De hecho, esto no lo deberíamos decir solamente por el hecho de que es un amor grande, sino por el hecho de que es un amor inmensurable. O sea, que es tan grande que no lo podemos medir. Y no es para menos, pues estamos frente a un amor que no tiene comparación, o sea que es inmensurable y también es incomparable, y podríamos añadirle a eso incomprensible cuando consideramos quiénes son el objeto de ese amor. ¿A quién va dirigido? Porque Romanos nos dice de que sí, es cierto que tal vez alguien se atreva a dar la vida por una persona que de alguna manera pueda, por así decirlo, estoy parafraseando, aportarle algo a la sociedad. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Una manera en la que podemos medir el amor de Dios es mirando a la cruz. El amor de Dios no debe ser medido según las circunstancias. Hay veces que las circunstancias van a estar operando a nuestro favor, pero hay veces que vamos a experimentar adversidad, oposición. Vamos a experimentar y enfrentar pruebas. Y ahí la tentación es comenzar a dudar si Dios me ama o no.
Pero mis amados hermanos, a la luz del texto que acabé de mencionar de Romanos, es a la medida de la cruz que nosotros, en donde nosotros nos damos cuenta que Dios nos ama y que su amor es grandioso. Y eso debe impulsarnos a alabarle. Alabemos a Dios por su gran amor. Pero también es necesario que alabemos al Señor, y esta sería la segunda razón, por las obras maravillosas que Él realiza, lo cual incluye castigo y bendición. Castigo para los malvados y bendición para los suyos. O como dicen los versículos 33, 34 y 35, Él transforma ríos en desiertos y manantiales de agua en tierra árida y sedienta. Él convierte la tierra fructífera en tierras saladas y baldías. ¿A causa de qué? A causa de la maldad de sus habitantes. Dios, mientras hace obras maravillosas a favor de los suyos, esto implica castigar al malvado. Pero, a su vez, también implica bendición para su pueblo. Y por eso el versículo 35 dice que Él también convierte desiertos en lagunas y la tierra seca en fuentes de agua. En pocas palabras, lo que el salmista nos está señalando al decirnos, mire, ustedes pueden ver un desierto, pero ese desierto puede ser convertido por Dios en una fuente. Y de la misma manera, hay fuentes que Dios ha convertido en desiertos. Esto lo que está señalando es que Dios está obrando poderosamente a favor de los suyos. De ahí porque el versículo 36 declara que Él lleva a los hambrientos allí en donde Él está obrando. Allí en donde Él está haciendo una obra maravillosa. Esto era un desierto y ahora Él lo convierte en una fuente de agua, en una laguna. Él nos lleva allí, ¿para qué? ¿Para qué lleva a los suyos ahí? Para que se establezcan allí y construyan sus ciudades. ¿Por qué subrayo esa última frase? La subrayo para enfatizar que mientras Dios se encarga de lo imposible, en este caso, convertir desiertos en lagunas y tierra seca en fuentes de agua, mientras Él se encarga de lo imposible, Dios le encarga lo posible, que de acuerdo al texto es construir esa ciudad, a quienes Él socorre. Él podría tomar ese desierto, convertir el desierto en laguna y junto a eso, así como puso agua donde no había, junto a eso poner cosechas y poner una ciudad entera. ¿Puede Dios hacer eso? Pero noten que no es así como Dios quiere operar. Dios en su soberanía, Él dice, yo me voy a encargar de lo que ustedes no pueden hacer. Voy a hacer lo imposible. Pero a ustedes, a quienes yo socorro y a quienes yo quiero bendecir, les voy a dejar la tarea de construir. De modo que sacía la necesidad de los hambrientos a través del arduo trabajo que ellos mismos realizan en su obra.
Pues como indica el versículo 37, estas personas que han de construir la ciudad son las mismas que Él llevó allí, en donde Él estaba haciendo obras maravillosas, son las mismas que siembran los campos, dice el versículo 37. Son las mismas que plantan viñedos. Y como resultado, ¿qué ocurre? Recogen abundantes cosechas. Hay gran bendición para los obreros. Dicho esto, podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que así como Dios obra poderosamente a favor de los suyos, asimismo y al mismo tiempo, Dios obra poderosamente a través de los suyos. Y de manera muy particular, esa obra la está llevando a cabo no a través de todos los que se están saciando en esta fuente, sino a través de aquellos que están obrando en ella. Y esto es para bendición de ellos, y no solamente para estos obreros, sino también para sus seres queridos. Y yo me pregunto, a esta instancia, ¿cuántos de nosotros nos estamos privando de bendiciones que Dios quiere darte solo y únicamente porque no te has involucrado en la obra del Señor? ¿Cuántas bendiciones tus hijos no están recibiendo? ¿Cuántas cosas tú no estás viendo en tu vida solo porque ahora eres de alguna manera, alguien que observa y no necesariamente alguien que obra? Pues como ves aquí, Dios obra poderosamente a favor de los suyos, pero también a través de los suyos, y debido a esto hay gran bendición para esos obreros y para sus familiares, como dice el versículo 38, cuánto los bendice. Allí, en esa laguna, a donde donde Dios los trajo, a esa fuente de agua que solía ser un desierto, allí, esos que sembraron, esos que plantaron, esos que recogen cosechas, allí crían familias numerosas. Y sus manadas de animales aumentan. Oh, mis hermanos, yo he visto personas que cuando les conocí, definitivamente a la luz de esto, fue porque Dios les trajo. Y recuerdo muy bien la vez que esa persona se me acercó y me dijo, yo siempre he querido un discipulado, no lo he recibido aún, pero usted de lo que está hablando es exactamente lo que yo necesito. Y esa persona para ese tiempo estaba en un estado y Dios lo comenzó a llevar a una madurez. Y esa persona de repente no le bastaba con estar recibiendo, sino que ahora quería dar y comenzó a servir en nuestra iglesia. Y podemos decir que era una de esas personas que de alguna manera se convirtió en ícono, un ejemplo a seguir de servicio. Y al día de hoy yo podría decir, podría afirmar, y los que le conozcan podrían decir lo mismo, a esa persona Dios le plació bendecirlo en gran manera. Manadas de animales aumentan. Crían familias numerosas, hasta nieto tiene. Yo creo que ya todos están como uniendo los cabos, pero como dicen. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que Dios realiza obras maravillosas, a las cuales Él mismo nos lleva para bendecirnos, según nos involucramos en dicha obra. Pues como ven,
Esa es la forma en que Dios proporciona cosechas abundantes a los hambrientos cada vez que los socorre y bendice. Ahora bien, aunque estos versículos se refieren a esa sensación física e intensa que sufren algunas personas por falta de alimentos, es de esa hambruna de la que está hablando este texto, quiero aprovechar la ocasión para recalcar que hay una hambruna espiritual. La hambruna física es por falta de alimentos, la hambruna espiritual es por falta de palabra de Dios. Y nuestra iglesia, mis amados hermanos, es una obra maravillosa que Dios hizo y usa para saciar la necesidad espiritual que hay a nuestro alrededor. En otras palabras, mis amados hermanos, y no sé si usted había pensado en esto, pero salga de aquí convencido de lo que voy a decir. Nosotros somos una laguna. Nosotros somos una fuente de agua en tierra árida, en medio de un desierto, a la cual Dios mismo nos trajo cuando estábamos hambrientos. Estábamos desnutridos espiritualmente, hambrientos espiritualmente, poco conocíamos de la palabra y Dios nos trajo aquí para que le conociéramos a Él y recibiéramos vida eterna. Y Él nos trajo aquí, esto significó bendición para nosotros, pero a la vez, esta iglesia está aquí para hacer bendición para otros. Y debido a ese arduo trabajo, en la medida que nos incorporamos y servimos y participamos en la obra del Señor, Dios bendice a los suyos. Lo cual nos lleva de la mano a la pregunta más importante que nos podemos hacer. Pues la idea no es saber únicamente lo que he dicho hasta ahora. Número uno, Dios realiza obras maravillosas y por eso Él es digno, por eso y por su gran amor, Él es digno de que lo alabemos. Número dos, Dios trae a los suyos a esa obra que Él ha hecho. Y esa obra es algo imposible que nosotros no podíamos hacer. Y Él viene y trae a los suyos y se encarga de lo imposible. Imaginémonos, este es un desierto, de repente Dios comienza a hacer una obra. ¿Y qué sería lo imposible? Que en el desierto, donde está habitado por personas que están muertas en sus delitos y pecados, Dios comience a repartir vida eterna. Eso no lo puede hacer ninguno de nosotros. Pero, dando vida eterna, ahora Él dice, ok, ya les di vida, ahora ustedes comiencen a trabajar en mi obra. Y con eso en mente, ustedes van a hacer la pregunta más importante. ¿Qué es? No sé. ¿Y ahora qué? Y yo voy a contar hasta 3 y de ahí vamos a las aplicaciones. ¿Están listos? Ok. Aprovechemos que hay muchos niños hoy. Ustedes me van a ayudar, niños, y los adultos que no se queden atrás. 1, 2 y 3. ¿Qué? Amén. ¿Y ahora qué? Ojalá que a la dimensión de lo que acabamos de decir, y ahora qué, y con ese entusiasmo, nosotros ya estemos convencidos que Dios quiere usarnos. Porque si algo aprendemos hoy es que Dios ha dispuesto bendecir a medida que las personas
se incorporan y sirven en su obra. No solamente bendecir a esta iglesia, bendecir a nuestra ciudad. Nosotros no podemos esperar que Dios use esta iglesia a esta magnitud si nuestro grado de compromiso está acá. Pero en la medida que más y más personas comienzan a incorporarse y a servir en la obra del Señor, créame que la bendición es mayor, no solamente para nosotros, sino también para los que nos rodean. Por lo cual necesitamos hacernos 3 preguntas y así determinar cuán comprometidos estamos con la obra de Dios, que en este caso sería la obra maravillosa que Dios está realizando en este lugar, donde Él se encarga de lo imposible y nos encarga a nosotros lo posible. Primera pregunta: ¿estás sembrando y plantando la semilla del Evangelio en otros? ¿O tú, ingenuamente, notas el vacío y quieres que de repente esto se replete de creyentes sin que tú no hagas nada? Eso es como que un granjero se queje al ver su campo y diga: nada que salen papas, nada que salen plátanos. Ve, no veo maíz. Y la esposa le diga: yo solamente veo algo, un perezoso que no planta ni siembra papa, maíz o plátanos. Nosotros no podemos convertirnos en perezosos cuando Dios nos está llamando a participar en su obra. Nosotros debemos ponernos las pilas y saber que Él nos ha llamado a sembrar y a plantar la semilla del Evangelio en otros. ¿Recuerdan esa parábola? El sembrador, valga la redundancia, salió a sembrar. Y mientras esparcía la semilla, dice Jesucristo, algunos rechazaron esa verdad, otros se emocionaron, pero hubo unos que creyeron. A nosotros no nos corresponde la labor de dar fe. Eso se encarga el Señor, a quien Él quiera. Nuestra labor, nuestra responsabilidad es repartir la semilla del Evangelio. Sembrar y plantar esa semilla a nuestro alrededor. ¿Estás tú sembrando y plantando la semilla del Evangelio? Pregunta número 2. ¿Te urge contarle a otros sobre esta fuente llamada Campo Blanco a la que Dios te trajo? ¿A cuántas personas tú le cuentas que asistes y perteneces a una iglesia que ha sido de bendición para ti y para los tuyos? ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a un amigo o a un familiar: mira, Dios me ha llevado a un lugar donde Él está haciendo cosas maravillosas? Tercer pregunta. ¿Has invitado a alguien del desierto? El desierto donde tú mismo estuviste. El desierto que tú mismo experimentaste. ¿Has invitado a alguno de esos hambrientos como tú y yo lo estuvimos? ¿Has invitado a alguien de ese desierto para que venga y beba de esta laguna? Si respondiste no a una de estas preguntas, quiero contarte que dicho cuestionario no es para que salgas de aquí cargado de culpa. Esa no es mi intención. De hecho,
es todo lo contrario. Pues lo único que intento con esto es ponerte al tanto de las bendiciones que estás perdiendo por no participar en la obra de Dios. Yo no quiero que salgas de aquí con culpa. Yo lo que quiero es que Dios te bendiga y que cada vez salgas de acá, salgas con muchas bendiciones, tú y tu familia, por la medida en que te estás envolviendo en la obra de Dios. Y así invitarte a que te unas a la campaña evangelística que deseamos emprender a partir de la próxima semana, titulada ¿Quién es tu uno? ¿Quién es tu uno? ¿En qué consiste esta campaña? Esta campaña consiste en que nosotros por 30 días vamos a estar orando de manera particular, específica e intencional por una persona. Primero ora y dile, Señor, ¿quién va a ser mi uno? ¿Quién es ese uno a quien tú quieres? ¿Por quien tú quieres que yo ore? Con mi esposa estamos tratando de ir identificando a esa persona y ahorita hasta cuando estamos comiendo estamos como en esa búsqueda y creemos que hay una señora que es la que el Señor quiere para que sea la una o el uno de mi esposa. Y vamos a comenzar a orar. Todavía no tenemos el nombre de ella, pero vamos a comenzar a orar. En tu caso puede ser un amigo, puede ser un compañero de trabajo, puede ser un familiar. Y mira, yo sé que la tentación puede ser, ok, voy a orar por este hombre, por esta mujer, y pensar que mientras oras, claro, la idea es que vengan a nuestra iglesia, y pensar que el que vas a escoger debe ser una persona que tiene una inclinación por las cosas de Dios. Y después darte la gran sorpresa de que esa persona es la menos dispuesta para unirse a este lindo rebaño. Tú ora por esa persona que tú puedes distinguir y decir, está hambrienta. No está consumiendo palabra del Señor. No está consumiendo a Cristo. O puede ser una persona que conociendo a Cristo está desnutrida bíblicamente porque no le enseñaron o no le están enseñando al lugar que asiste la palabra del Señor como se debe. Ora por esa persona. Por 30 días. Nuestra iglesia te va a proveer unos pequeños libritos con los 30 días donde tú vas a poner el nombre de esa persona y vas a orar. O sea que te vamos a dar hasta una guía para que puedas orar por esa persona de una manera específica cada día. O sea, se te van a dar los recursos. Te vamos a dar también un separador de libros para que mientras que tú terminas de leer la Biblia en tu lectura diaria, tú vienes y ves esto, te acuerdas de esa persona y oras por esa persona. Te queremos compartir estos recursos. Ahora, además de orar, ¿qué debemos hacer? Porque al Señor estamos orando a Dios para que Dios haga lo imposible. ¿Qué sería lo imposible? Por ejemplo, una persona que no tiene el deseo de acercarse a una iglesia, y más si es una iglesia bíblica, es que Dios venga y ponga ese deseo en su corazón. Ponga la disposición, que obre en su voluntad para que cuando tú le digas, acompáñame a esta fuente de agua donde Dios ha saciado mi necesidad espiritual. Él diga, yo quiero estar ahí. Yo también quiero ir. Y cuando llega esa persona, todos tenemos que reconocer que no fue Julano o Julana. Porque tú estás aquí porque Dios te trajo, aunque alguien más te haya invitado. Debemos reconocer es que fue Dios trayendo a esa persona al lugar en donde Él está haciendo obras maravillosas. Así que nadie se vaya a gloriar cuando comience a traer a su amigo o a juzgar a aquellos que aún no han traído a nadie. Porque aquí no es cuánta gente traemos.
De eso se lo dejamos en las manos del Señor. Es por cuántos estamos orando. Y si cada uno de nosotros va a tener su uno, ¿quién es tu uno? Junto al recurso de la libreta que les digo, donde va a ser una guía de oración, yo también voy a estar impartiendo algunos mensajes, tratando de recordarles continuamente que todos somos parte de esa obra que Dios está realizando y que a nosotros nos corresponde, somos responsables de compartir la palabra del Señor con otros. ¿Estoy clara hasta ahí? Amén. Para terminar, quiero dirigirme a los sedientos y hambrientos espirituales que Dios ha traído hoy. Y tú podrás decir, bueno, yo no soy nuevo. Hay personas que vienen, observan la fuente y no beben de ella. Entonces puede ser que sí, tú ya sabes dónde está la fuente, tú ya sabes dónde Dios está haciendo cosas maravillosas. Pero de esa obra no está ocurriendo nada en tu vida. Tú sigues siendo el mismo de ayer. Si una parte de ti te indica que necesitas ese cambio sobrenatural, si una parte, si algo en ti te indica que necesitas beber de esta agua, que Dios obre en ti, que Dios te salve, que Dios te transforme, yo quiero dirigirme a ti y darte la buena noticia que has llegado a un lugar muy especial, en donde Dios está obrando poderosamente a favor de los suyos y a través de los suyos. Pues Él más que nadie sabe cuánto necesitamos de Él y de su palabra. Y por lo tanto te ha traído a una iglesia bíblica para que te contemos sobre el único que puede saciar la necesidad eterna de tu alma. Me refiero al Señor Jesucristo, en quien debes confiar para recibir lo que más necesitas: perdón de pecados, vida eterna, una nueva identidad y a su vez una misión por la que vale la pena vivir y hasta morir si tocara. Salmos capítulo 34, versículo 10 dice: hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Y por lo tanto, como dijo Jesús en Juan capítulo 6, 27, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Esto es un título que se refiere a Jesús, aquel que se encarnó. La vida eterna que les puede dar Jesucristo, pues Dios Padre le ha dado su sello de aprobación. Y como prueba de ello, oigan lo que Él mismo les declara en el versículo 35 del mismo capítulo. Juan capítulo 6, versículo 35. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Así que, mi querido amigo, tú que de alguna manera has ido a distintos horizontes queriendo saciar tu alma, y te has llevado la sorpresa que aun cuando tuviste dinero, el que tanto anhelabas, eso no te sació tu necesidad. Que aun cuando pensaste que el problema era relacional y que esto se resolvía teniendo amigos, cuando los tuviste te diste cuenta que aún te sentías solo.
Y tenemos gente rica que se siente miserable, se siente pobre, no les basta con nada. Tenemos gente muy popular, pero se sienten solos. Gente muy ocupada, pero sin propósito alguno. Si de alguna manera tú reconoces que tu alma está sedienta y hambrienta, arrepiéntete de tus pecados y confía en aquel que vivió una vida impecable, murió en sustitución nuestra y resucitó de entre los muertos. Confía en Jesucristo, pues solo así tú vas a disfrutar no solo de vida eterna y de perdón de pecados y de una nueva identidad y de una misión para la cual vivir, sino que también vas a disfrutar, alabar y exaltar al Señor por su gran amor demostrado en la cruz del Calvario y por las obras maravillosas que el Señor ha hecho a favor de ti. Que el Señor nos ayude a incorporarnos en esta obra, reconociendo que Él se encarga de lo imposible y nos ha delegado, nos ha encargado a nosotros lo posible. Y que mientras nos incorporamos y servimos, hay una gran bendición, no solamente para nosotros, sino para muchos, muchos más.